tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el guión de un spot en radial. Mi nombre es Edison Uriarte Romero y bueno, soy periodista, más o menos unos 15 años. Vengo trabajando en lo que son spots radiales, producción de programas periodísticos y del mismo modo he conducido algunos noticieros o micronoticieros durante mi experiencia, sobre todo en el área de radio. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que está vinculado a un spot radial, que son, digamos, materiales en audio, básicamente de 20 o 30 segundos, dependiendo de la intención y el interés que se quiera plantear, digamos, como parte de este spot radial. Entonces, la pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo se hace un spot radial? Se habla mucho, se sugiere mucho que hay que preparar un guión, pero ¿qué es un guión? ¿Cuál es la estructura que tiene un guión? ¿Qué forma debe tener un guión? Y es lo que vamos a ir desarrollando durante el transcurso de esta videoconferencia. Por ejemplo, venimos y hacemos la pregunta siguiente, por ejemplo. ¿Qué cosa constituye para ustedes un guión radial? ¿Qué vendría a ser para ustedes un guión radial? Es un documento escrito, ¿verdad?, en el cual nosotros vamos a identificar algunos elementos de la radio. Pero ¿cuáles son estos elementos de la radio que uno puede identificar en un spot radial? Está, por ejemplo, la música, está también otro elemento como puede ser la voz, también podemos encontrar algunos efectos de sonido y, por supuesto, el silencio, ¿verdad? Si nosotros imaginamos un spot en el que una señora se acerca a una comisaría, ¿verdad?, a presentar una denuncia, podemos ahí incluir algunas voces. ¿Cuáles serían estas voces? Obviamente la señora, estaría también el policía. La música tendría que ver, dependiendo del carácter, con algo que implique suspenso, tal vez algo de acción, eventualmente. Algunos ruidos o efectos que nosotros podemos insertar dentro de este spot radial podrían estar vinculados a una máquina de escribir, impresoras, computadoras. Digamos, hoy en día ya las comisarías están modernizadas y podemos incluir algunos elementos como sirenas de policía, etcétera, como para dar un ambiente que efectivamente se refiere a una comisaría. Y en el caso de los silencios, por ejemplo, podríamos encontrar situaciones en las que a veces se le plantea alguna pregunta a un personaje y este tiene una duda o no tiene una idea de qué responder de inmediato, entonces podemos insertar, por ejemplo, un efecto de un grillo que nos ayudaría a identificar en cierta forma de que hay un silencio, una pausa, y que en ese caso no, digamos, hay una respuesta inmediata. Pero entonces, para resumir, en el guión lo que se van a expresar básicamente van a ser estos elementos de la radio, ¿verdad? Las voces, la música, los efectos, y en el caso también del silencio puede ser expresado, como hemos dicho, a través de este efecto. En el caso de los efectos o ruidos, estos pueden ser obtenidos básicamente de dos formas. Una de ellas es la que está vinculada a comprarlos o descargarlos, ¿verdad?, de internet o a través de CDs, y lo otro es grabarlo uno mismo a través de elementos que uno pueda llevar a un estudio, o eventualmente también grabar algunos ruidos con una grabadora, o incluso un celular también podría ayudarnos a obtener esos ruidos ambientales o algún efecto que uno quiera específicamente lograr para el caso de un spot radial. Pero ¿qué tipos de guión conocemos? Bueno, hay dos tipos de guión, básicamente, según la forma, el americano y en este caso también el europeo. El guión, como ustedes van a ver en esta diapositiva, tiene que ver con un documento escrito que va a ser como una suerte de guía, de pauta, de matriz, digamos, como para darnos una idea de cuál va a ser toda la estructura de ese audio que nosotros hemos escuchado. En el caso del guión americano, lo que se muestra es básicamente las indicaciones tanto de control, es decir, de la parte técnica de los efectos de sonido, de la música, y a la vez se muestra los textos o diálogos de los personajes o de las personas que intervienen en ese spot. En el caso del europeo, lo que más bien se observa son dos columnas
¿verdad? Y en esas dos columnas uno hace o establece una diferenciación clara. Tiene que ver con la parte técnica, donde se señala siempre la parte esta de control, en donde uno le indica al operador que tiene que poner una cortina y colocar un efecto en el cual se abre una puerta, habilitar determinados micrófonos o colocar determinados audios, ¿verdad? En este caso, en la otra columna se colocan los textos que han de incluirse una vez que se han recogido, ¿verdad? Y ellos poderlo montar dentro de lo que sería ya todo el producto de este spot radial. Esos son los dos tipos de guión que se puede identificar. Yo básicamente trabajo con el guión europeo, de forma que se pueden, digamos, ver ambas cosas separadas y no puede haber nada que se omita en la elaboración de eso. Eso obviamente también va a depender de los equipos, digamos, de cómo trabajan, cómo es que ustedes se puedan compenetrar y para poder desarrollar este guión. Ahora, otro punto importante, otro aspecto medular en la elaboración de un guión siempre radica en torno a la idea, ¿verdad? ¿Cuál es la concepción matriz? ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? Una vez que tenemos básicamente esa idea, lo que surge a continuación es, valga la redundancia, una lluvia de ideas, es decir, nos reunimos con nuestros colegas, periodistas, editores, operadores, y en fin, toda aquella persona que pueda ayudarnos a lograr este guión con una lluvia de ideas. Y una vez que tenemos esa lluvia de ideas, esta se va a ir materializando de acuerdo a algunos criterios, ¿verdad? Uno de ellos está vinculado al tema de la audiencia. Es decir, este guión tiene que estar preparado para un público objetivo, un target, que debe tener un rango de edad, ¿verdad? Debemos definir si este público es hombre o mujer, qué tipo de nivel social tiene, cuál es su nivel de instrucción. Y yo para poder definir bien el tema del lenguaje, la forma en que uno va a expresar. Mientras más sencillo es el lenguaje, es mucho mejor porque nos permite llegar a audiencias mucho más amplias. En el caso de los contenidos, ¿verdad? Aquí lo que se plantea es vincularse un poco al tema emocional, ¿verdad? Porque la parte afectiva, la parte que genera una conectividad con los oyentes es aquella que justamente más se recuerda. Y lo otro que hay que tomar en cuenta en el tema de los contenidos es la parte lógica, la parte en que se entienda de manera muy sencilla el spot y no haya, digamos, que razonar, pensar, volverlo a escuchar como para poderlo entender. Este tiene que ser captado a priori para que haya una comunicación eficaz, una comunicación asertiva. Y finalmente, en el caso este de la idea, ¿verdad? Ver la forma en cómo uno lo va a evidenciar dentro del spot. Va a ser un diálogo, va a ser un monólogo, va a ser un drama en el que intervienen otros personajes, va a ser una radionovela o tal vez un radioconsultorio. Esa es un poco la estructura previa que tiene que haber cuando uno está elaborando un guión, ¿verdad? Entonces, una vez que tiene ya uno la idea, enfocarse en la audiencia, qué tipo de contenidos son los que yo debo general y cuáles son algunos de los criterios que tengo que tomar en cuenta, y finalmente el tema de la forma. También hay que tomar en cuenta la redacción propia del guión, ¿verdad? Antes de poder desarrollar con detalle este mismo, tengo que yo centrarme en un argumento. Este básicamente tiene una o dos líneas y va a graficar o resumir lo que, digamos, se expresa después en escenas, secuencias en las que participan además actores y locutores. Luego viene la parte ya propiamente dicha del guión, en la cual identificamos, como ya lo hemos adelantado anteriormente, además desde el punto de vista de la forma, pero esta vez del enfoque en el cual se establece un guión, la parte técnica y la parte literaria. La parte técnica tiene que ver con estas indicaciones para el operador respecto a en qué momento entra la música, cuánto tiempo se mantiene la música, cuáles son los efectos que intervienen, si este se superpone hacia otros ruidos o sonidos, ¿verdad? Y la parte literaria tiene que ver con la cuestión de los textos que son leídos por los personajes, los locutores o los actores que intervienen en la elaboración. Un punto importante que hay que tomar en cuenta al momento de
la grabación, es que esos tienen que ser leídos en voz alta y de forma natural para que justamente ese spot, ese contenido, esa dramatización se entienda que obedece, digamos, a una situación real y no algo como que forzado. Mientras más natural, es mucho mejor. Y finalmente viene la etapa de la grabación y edición. Esta la podemos hacer, digamos, de ser el caso, en un estudio de grabación profesional. Y hoy en día también hay aplicaciones o software que uno puede descargarlo y, digamos, si uno entra, es curioso y lo puede ver a través de YouTube, a través de unos videotutoriales, también podría eventualmente editarlo uno a través de plataformas como Soundforce, Adobe Audition e incluso Sony Vegas o Adobe Premiere, si bien están dedicados para el tema de video, también nos podrían ayudar a desarrollar, digamos, a editar este guión. No debemos olvidar también que la propia web 2.0 y 3.0 nos ofrece hoy en día la posibilidad de hacer estas grabaciones de audio y editar incluso estos audios a través de la propia web sin descargar ningún tipo de software. Es lo que se conoce como cloud computing, ¿verdad? Vamos a dar en la siguiente sesión algunas recomendaciones y algunas sugerencias de este tipo de páginas, de este tipo de software que nos van a permitir hacer una grabación y una edición de estos spots, ¿verdad? Que nos van a permitir llegar de repente a públicos que son los esperados. Finalmente, solamente hacer una recomendación respecto a la música. Traten de que esta sea, si es que la descargan de internet, ¿verdad? Que tenga la licencia Creative Commons 0 para que no haya ningún problema con el tema del copyright o el tema de derechos de autor. Y si estos son subidos a alguna plataforma, no haya ningún reclamo. Hoy en día Facebook y YouTube tienen algunas restricciones, de manera que si ese spot forma parte de un bloque más grande, eventualmente puede ser objetado o baneado por estas plataformas. Bueno, esas son las sugerencias. Vamos a regresar a la siguiente sesión para poder hablar ya sobre algo con más detalle respecto a lo que es la producción de programas radiales. Muchas gracias por su atención.